Con su venia, diputado presidente, buenas tardes. Saludo con afecto desde esta máxima tribuna a mis compañeras diputadas, compañeros legisladores, medios de comunicación, pero en especial al pueblo de Tabasco. En uso de la facultad que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, la suscrita diputada Cristina Guzmán Fuentes, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad en el Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones supervisen y regulen para que los concesionarios del servicio público de transporte se ajusten al horario y medidas establecidas en el decreto emitido por el Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 22 de abril del 2021, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A finales del 2019 empezamos a enfrentar una situación de salud que se tornó grave por la pérdida de vidas humanas a consecuencia del COVID-19, misma que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Desde el inicio de esta pandemia, muchas familias tabasqueñas han luchado con los estragos que provoca esta enfermedad, no tan solo afectaciones en las cuestiones de salud, sino a la economía de toda la población. Por su parte, el Ejecutivo Estatal ha dado cabal cumplimiento a los acuerdos tomados por el sector salud federal y ha hecho lo propio, al implementar medidas en beneficio de la población tabasqueña. Con fecha 22 de abril del 2021, el Gobierno del Estado emitió un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en donde se establece que nuestro Estado se mantendría en semáforo epidemiológico naranja, aunque se ampliarían los horarios de servicio, lo que representaría ir avanzando poco a poco en la reactivación de la economía del Estado y en específico de los tabasqueños. Por su parte, la Secretaría de Movilidad en el Estado emitió el día 23 de abril del 2021 un acuerdo por el cual se ampliaban los horarios en la prestación de servicios de transporte público, en donde se precisó que las unidades de transporte público en todas sus modalidades y quienes gozan de una concesión o permiso emitida por la Secretaría de Movilidad deben prestar el servicio al 50% de su capacidad todos los días de la semana, en horarios de lunes a domingo, de 5 de la mañana a las 9 de la noche. Las unidades de transporte público de pasajeros individual, taxi especial, taxi plus o radiotaxi y taxi rosa deben prestar el servicio después de las 9 de la noche únicamente en terminales de autobuses, centros comerciales, hospitales y en los sitios autorizados por la misma Secretaría de Movilidad, con capacidad al 50%. Tratándose de una situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos todos los habitantes del Estado de Tabasco, además porque se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud que tenemos que aceptar la idea que vamos a convivir por algún tiempo considerable con la enfermedad y estar preparados para que los daños sean los menos posibles. Es por ello la importancia que todos los sectores nos sumemos a las acciones que sean con beneficio de la población en general. No olvidemos que la pandemia del COVID-19 ha provocado innumerables consecuencias, no tan solo afectando la salud de las personas, sino que hay afectaciones secundarias como la pérdida de espacios laborables, lo que conlleva la falta de entrada económica para el sustento del seno familiar. Al haberse ampliado el horario de la prestación del servicio público de transporte, escuchamos las voces de concesionarios que se alegraban por esta decisión, porque esto le permitiría reactivar la actividad económica y el sustento de sus familias. Sin embargo, por testimonios e inconformidades de usuarios, podemos precisar que hay algunos concesionarios que no están cumpliendo con el horario establecido en el nuevo decreto emitido, tanto por el Gobierno del Estado como de la Secretaría de Movilidad. Hoy subo a esta máxima tribuna porque escucho el sentir de muchos tabasqueños
quienes por la ampliación en el horario de las diversas actividades de la iniciativa privada salen tarde de sus centros de trabajo y no encuentran transporte público en que trasladarse a sus domicilios, lo que provoca que en algunas ocasiones tengan que pagar viajes especiales, lo que definitivamente les repercute en su economía familiar. Por todo lo anterior, hago un atento llamado a la conciencia de los prestadores de servicio del transporte público en el Estado, para que actuemos con responsabilidad y nos apoyemos. Recordemos que estamos en una situación de vulnerabilidad ante las necesidades de nuestro prójimo. Con el presente exhorto me sumo a las voces de todo un pueblo que pide el apoyo e intervención de sus gobernantes, pero también de los diversos sectores, debido a la grave situación que aún seguimos atravesando, no tan solo en nuestro Estado, sino en todo el mundo. Por ello, tenemos que sumar esfuerzos para que poco a poco vayamos recuperándonos de los estragos que nos está dejando esta pandemia del COVID-19. Por todo lo anterior expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, el Pleno de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad en el Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones supervisen y regulen que los concesionarios del servicio público de transporte se ajusten al horario y medidas establecidas en el decreto emitido por el Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 22 de abril del 2021. Transitorio único. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios realice los trámites respectivos, girando el oficio correspondiente a las autoridades señaladas para el debido cumplimiento del presente exhorto. Atentamente, Cristina Guzmán Fuentes, diputada local por el 14º distrito del municipio de Cunduacán, Tabasco, integrante de la fracción parlamentaria de Morena. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.